Dentro del proyecto seleccionamos visor de control. Luego parámetros y nuevamente parámetros. Debemos crear el tipo de proyecto con su descripción. En este caso va a ser un proyecto de producción. Indicamos su nombre y a continuación asociaremos los documentos que utilizaremos para su control. En este caso, seleccionaremos la orden de compra. Una vez indicado el documento, indicamos cuál es su efecto. En este caso, va a aumentar el obligatorio. Y decimos aceptar. En el menú de parámetros, seleccionamos la opción recursos. En esta opción, asignaremos los distintos recursos a utilizar. Pueden ser personal, proveedores, de pago u otros. En este caso, seleccionaremos personal. Luego seleccionamos dentro de nuestra ficha de personal la persona que vamos a asignar, que puede ser un recurso, un jefe de proyecto o un administrador. En este caso será el administrador del proyecto. Y luego relacionamos el usuario que utiliza el sistema. En este caso, quedará asignado al usuario admin. Aceptamos. En el menú de administración, seleccionaremos la opción Nuevo. Aquí crearemos el proyecto que desarrollaremos. Como proyecto, asignamos un código. Es importante que este código, que puede ser alfanumérico, sea representativo y que todos los usuarios que lo utilizarán entiendan de qué se trata. En este caso va a ser el OP001. Y en la descripción colocaremos la fabricación de un producto en particular. Siempre es importante destacar que tanto los códigos como las descripciones tienen que ser representativos y tienen que ser entendidos por todos los usuarios. De esta manera no habrá errores de confusión. Luego seleccionamos el tipo de proyecto que fue el que creamos previamente y asignamos el responsable, que fue aquel que creamos como recurso. Indicamos la moneda de nuestro proyecto y el estado en el que se encuentra, en este caso vigente. Si tenemos un proyecto para un cliente en particular, lo podemos dejar asociado. Si no es el caso, lo dejamos vacío. A continuación, completamos la jornada laboral. En este caso, completaremos la jornada de la mañana y la jornada de la tarde, de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas. Luego debemos completar la duración de nuestro proyecto. Para esto indicaremos la fecha desde y la fecha de término. Entonces seleccionamos en este caso desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. En este caso va a ser un proyecto que va a durar 2 meses. Indicamos cuál va a ser el presupuesto inicial estimado. Entonces indicamos el respectivo presupuesto. Y nos copia el valor como presupuesto actual. Crearemos los clasificadores de actividades. Para esto en parámetros, clasificaciones, primero seleccionamos el proyecto en el cual vamos a trabajar. Una vez seleccionado el proyecto, agregaremos las clasificaciones de actividades. Bueno, también podemos entenderlo como que son las etapas. Es importante destacar que estos clasificadores son aquellos que nos vamos a utilizar para la creación de la carta Gantt. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a crear 2 clasificadores. El primero, que va a ser la planificación, que va a incorporar todo lo que es la planificación y la compra de los materiales a utilizar en la producción. Y luego crearemos como segunda actividad el montaje propiamente tal de la producción. Entonces crearemos este segundo clasificador que será el montaje. Entonces como clasificación le pondremos que es la fabricación y como descripción le colocaremos que es el montaje. Y con esto ya hemos creado las actividades que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Iremos al menú Actividades. En código crearemos el código que vamos a utilizar para las distintas actividades. En este caso vamos a poner _001 y como descripción la primera actividad que realizaremos en el proyecto. Es importante destacar que estas descripciones tienen que ser lo más representativas posibles, dado que será el campo que visualizaremos en la carta Gantt. Luego debemos completar la clasificación de las previamente creadas, cuáles son los recursos,
en qué estado se encuentra y cuál es su clasificación, en este caso, gasto. Luego debemos ingresar el rango de fecha. Con este rango de fecha es que lo visualizaremos en la carta Gantt. Entonces es importante decir fecha desde, hasta y la cantidad de días que durará. Adicionalmente debemos ingresar los montos. Esto para poder crear el presupuesto respectivo. Creamos nuestra actividad y lo podemos visualizar en el visor de control, que es nuestra carta Gantt. Entonces ahí vemos claramente que en el mes de abril 2 días se considera para la compra de materiales. En el visor de control, en las primeras columnas encontraremos los datos del porcentaje de avance del proyecto, el monto proyectado, el monto obligado, el monto real, quién es el responsable, cuánto es su duración y el rango de fecha desde y hasta. En este visor visualizaremos la carta Gantt o planificación de nuestro proyecto. En el menú de informes seleccionaremos proyectos. Vemos que en el formato existen distintos tipos. Seleccionaremos avances. Podemos filtrar algún proyecto en particular o dejarlo vacío y nos mostrará todos los proyectos. El estado de estos, si se encuentran vigentes, si están cerrados, si están finalizados. Las actividades que se realizan, la fecha, los recursos, por ejemplo los jefes de proyecto. En este caso dejaremos todos los filtros vacíos para que nos muestre todos los proyectos. Vamos a ampliar un poco el zoom para visualizar el informe. En este informe primero vamos a tener la individualización del proyecto, que fue el código que creamos. Luego quién fue el jefe de proyecto a cargo, cuándo es el inicio y el término del proyecto y su estado actual. Luego abajo visualizaremos los distintos avances que tenga el proyecto. En este caso, como un proyecto que está recién iniciado, no tenemos actividades registradas. En el menú de informes seleccionaremos informes de proyecto y como formato seleccionaremos informes de proyecto. Dejaremos los filtros en blanco para que nos visualice todos los proyectos que tenemos registrados y le decimos vista previa. Vamos a ampliar el formato para visualizar todos los campos. Y acá nos damos cuenta que es más resumido que el informe de avances, porque acá solo nos va a decir cuál es el proyecto, quién es el jefe de proyecto o recursos, el inicio, el término del estado y si tiene o no tiene actividades, pero no el detalle de estas. En el menú de informes seleccionaremos estados financieros. Recordemos que los estados financieros son en base a los conceptos del proyecto. Seleccionaremos el detalle de consumos. Seleccionamos vista previa para visualizar el reporte. Vamos a ampliar un poco el zoom para que se visualice de forma correcta. En este informe, en la parte superior, tendremos los datos propios del proyecto, como el jefe de proyecto, su codificación, el inicio, el término de la moneda, el monto proyectado, el monto obligatorio y el monto real. Y abajo tendremos las distintas clasificaciones de actividades que se desarrollan a lo largo del proyecto. En el menú de informes seleccionamos estados financieros. En este caso, el formato es el consumo real. Le decimos vista previa, ampliamos el reporte y veremos este detalle real. Recordemos que el detalle real es todos aquellos documentos que se encuentran contabilizados en la contabilidad. Por ese motivo que se habla de real. Entonces estos son los gastos que están imputados al proyecto que se está realizando. Recordemos que estos estados financieros son en base a las distintas actividades que se encuentran en nuestro visor o carta Gantt. En el menú de informes seleccionamos estados financieros. Y en este caso el formato será estados financieros. Generamos el reporte. Es importante destacar que estos estados financieros se construyen en base a las clasificaciones y actividades que podemos encontrar en el visor, es decir, por cada uno de los ítems a considerar dentro del proyecto, los cuales estarán asociados a sus respectivas cuentas contables.
pero estos estados financieros no son en base a la contabilidad propiamente tal. Entonces acá visualizaremos los montos reales, los porcentajes de cumplimiento, entre otras.